Cuando se trata de resolver conflictos, cuando se trata de hacer una mediación, una negociación, en definitiva, cada vez que queremos llegar a un acuerdo con beneficio para todas las partes involucradas en el conflicto, es muy importante tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente. Cuando vamos a hablar, tenemos que tener muy en claro qué vamos a decir. Es decir, claridad, nitidez, definición en el contenido. También es importante tener en cuenta a quién o a quiénes se lo vamos a dirigir. Es decir, qué tipo de personas van a ser los destinatarios de mi contenido. Porque no es lo mismo hablarle a adultos que a niños, hablarles a enfermeros que a médicos, no es lo mismo que hablarles a albañiles que a abogados. Somos muy variadas y muy variables las personas. Por eso es importante tener en cuenta también con claridad y precisión quiénes son los destinatarios de nuestros mensajes, de nuestras palabras. Y finalmente, también cuando vamos a hablar, es importante tener en cuenta cómo lo vamos a expresar, es decir, qué camino, qué método vamos a utilizar. Porque puede sucedernos que queremos decir cosas muy buenas, muy positivas, pero nos ponemos nerviosos y sale todo mal y puede venir después una equivocada interpretación de nuestras palabras y de nuestros mensajes. Entonces, cuando vamos a hablar es importante tener en cuenta tres cosas. ¿Qué vamos a decir? ¿A quiénes se lo vamos a decir? ¿Y cómo lo vamos a expresar? Y finalmente, cuando somos nosotros los que estamos en la posición de escuchar, de los tres puntos que señalamos recién, lo único que tenemos que tener en cuenta, repito, a la hora de escuchar es qué nos dicen, es decir, el contenido, porque eso es lo más importante. Si por prestar más atención a las personas que nos dirigen el mensaje, desvirtuamos el contenido, podemos ocasionar un conflicto. Si la persona que nos está hablando no nos gusta, no nos cae bien, pero nos está diciendo algo muy bueno y muy importante, ¿qué es entonces lo que más importa? ¿Dónde debo dirigir toda mi atención? Evidentemente hacia el contenido. Y lo mismo pasa con respecto al cómo. Si una persona con la mejor de la voluntad, con el contenido más hermoso y constructivo que nos pueda dirigir, por torpeza o por lo que sea, lo dice mal, ¿qué importa? Entonces, a la hora de escuchar, no tengamos tanto en cuenta quién lo dice y cómo lo dice, solamente tengamos en cuenta qué nos dice. De esa forma empezamos a caminar constructivamente hacia la solución de cualquier conflicto y desde nuestro desarrollo personal.